Bien, jóvenes, ha terminado el tiempo de poder responder las preguntas teóricas del segundo parcial B. Ahora pueden proceder a enviar las preguntas, para lo cual computaremos, jóvenes, 5 minutitos, conforme a lo planificado. Corre tiempo a partir de este momento, jóvenes. Bien, jóvenes, voy a proceder ahora a compartir la pantalla. ¿Alguien ha tenido problemas para enviar el examen teórico? Pregunto. ¿Aló? Licen, una consulta, Licen. Después de darle enviar aquí en el examen, ya que nos dio los resultados, todo, tengo que descargarlo y subirlo a la plataforma. No. Solamente es una prueba porque yo ya lo tengo ya. Ah, ya, ya, El ya. examen práctico, sí. Bueno, procederé, jóvenes, a mostrarles la recepción. Bien, jóvenes, he podido notar de que alguien ha agarrado, ha cargado el examen rápidamente y obviamente lo ha enviado, y fíjense de que eso no es bien porque eso muestra falta de ética, jóvenes. No es correcto, para quien sea. ¿Sí? ¿De quién recibe el examen? Parada, Ortega, Remberto, Mendoza, Carlos, Campos, Isurza, Fernández, Guamán, García, Sosa, Romero, Ceballos, Flores, Egues, Rojas, Justiniano, Guaribana, García, Said, Canedo, Rojas y Monasterio. Entonces, le he preguntado también, jóvenes, si han tenido algún problema y me han dicho que no. Entonces marcamos la última recepción. Bien, jóvenes, las notas de la cantidad de puntos sobre los Lice, 65. perdona que lo interrumpa. Recuerde que había una compañera que entró con el internet un poco tarde, no sé si... El campo Capacabana ya lo envió ya. Sí. Sí, lo envió y rápido. No sé cómo lo Ah, habrá vale, ido. vale. Sí, bien, así es. Bien, entonces, jóvenes, luego yo ya me encargo de calificarlo, ¿sí? De registrar esto. Así que cierro esto y ahora les tengo que mostrar el examen práctico, pues. Así que cerramos esto. Creo que ya no hay nada más por aquí que hacer. Bien. Ahora, jóvenes, entonces vamos a hablar sobre el examen práctico. Bien. El examen práctico, jóvenes, trata de implementar 3 algoritmos utilizando el lenguaje Python. Y dice así. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí. Sí, Ya, Licen. ya. Entonces, y dice así. Tiene la primera pregunta, jóvenes, que dice así, 33 puntos. Dice Python, cargar una matriz con números aleatorios e incrementar el valor de los números pares en una cantidad ingresada por el usuario. Entonces, usted puede cargar, por ejemplo, estos números. Digamos que se carga estos números de forma aleatoria en Python, ¿sí? Es una matriz. Bueno, entonces vamos a colocar mejor aquí, cargar, dice una matriz, dice, ¿no? Tipo lista, vamos a colocar así, tipo lista, dice, ¿no? Una matriz, le colocaré así mejor, tipo lista, o sea, una lista, es una matriz que es de tipo lista, ¿sí? Carga una matriz, no, a ver, una matriz, dice, ¿no? Lo colocaremos no una matriz porque en vano le voy a decir que es tipo lista, ¿sí? Ya. Cargar una matriz con números aleatorios e incrementar el valor de los números pares en una cantidad ingresada por el usuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En caso de que se haya cargado todos estos datos, por ejemplo, entonces usted tiene que navegar por la matriz y cuando encuentre un número par, debería incrementarle en una cantidad. Dice, si el incremento de los números pares o si el incremento, vamos a decir, si el incremento ingresado por el usuario para los números pares es de 5, entonces el resultado sería el siguiente. 48 más 5, 53.
y sigue buscando otro número par, encuentra el 34 y le incrementa en 5, entonces va a quedar como 39. Luego encuentra el 14, mire, aquí está, y le incrementa 5 unidades. Entonces, en resumen, ¿qué tiene que hacer? Cargar una matriz de forma aleatoria y luego lo que tiene que hacer es decirle al usuario en cuánto quiere que incrementemos, en 3, en 4, en 20, en lo que quiera el usuario. Entonces el usuario le da una cantidad, en este caso 5, y le va a mostrar la matriz incrementada. Dice, la implementación del algoritmo debe estructurarse mediante procedimientos y funciones, jóvenes, tales como, por ejemplo, cargar aleatoriamente matriz, de manera que usted puede mandarle una matriz con el número de filas y número de columnas que debería tener. Otro, mostrar elementos de la matriz y obviamente le manda a la matriz el número de filas y el número de columnas. Y sería el método más importante, si vale el término, ¿sí? Incrementar números, dice, ¿no? Números pares, matriz. Y entonces manda el incremento, le manda la matriz y el número de filas y el número de columnas. Tal vez necesitamos otro método complementario que podría ser el siguiente. Mostrar, ¿no? Así, ¿no? Mostrar, un ratito, elementos matriz. Entonces podría ser un método complementario, así como está aquí lo carga, cargar elementos de matriz, dice, ¿no? Mostrar, un ratito, está pues, ¿no? Mostrar elementos matriz, ¿no? Perdón, cargar elementos matriz, mostrar elementos matriz, está. Disculpa, no, creo que no lo leí bien. Mostrar elementos matriz, manda la matriz y el número de filas, y luego viene incrementar, dice, números pares, matriz, manda el incremento, manda la matriz y el número de filas y columnas. Bien, ¿se comprende, jóvenes? Esta primera pregunta tiene que cargar una matriz, incrementarlo en una cantidad n, y los métodos que se sugieren que debería tener cargar matriz, o sea, cargar aleatoriamente matriz. Inge, una ¿sí? consulta. El incremento tiene que ser ingresado por el usuario, o sea, Sí, después que así nosotros dice. le demos cuántos números quiere aleatorio y después qué incremento quiere, ¿no? Exactamente. Ya, perfecto. O sea, le dice usted de cuánto va a ser la matriz, cuánto de fila, cuánto de columna. Y luego le dice, ahora, ¿en cuánto quiere que incrementemos los números pares? Él coloca y al final, ¿qué muestra? La matriz original y la matriz incrementada. Nada más tiene que mostrar. Y los métodos que se sugieren es cargar aleatoriamente matriz, mostrar elementos matriz e incrementar números pares. Podemos tal vez simplemente por cuestiones de orden decir que debería ser esta secuencia. ¿Estamos de acuerdo? Cargar la matriz, incrementarlo y mostrarlo. Pero no se olvide de que antes de incrementarlo tiene que mostrar, porque si usted lo incrementa y no muestra la original, entonces va a tener problemas. Pero también podía crearse una matriz incrementada. Entonces, ni bien usted lo tiene, se crea una copia de la matriz. Eso ya depende de usted. Pero se sugiere trabajar con una sola matriz, pues no estamos haciendo muchas cosas. ¿Listo? ¿Puedo continuar con la siguiente pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿Sí? De la vieja pregunta, ¿podemos elegir entre las 3 posibles opciones o las 3 opciones tenemos que colocarlas? ¿Cuáles 3 opciones? ¿De esta de aquí? Sí. No, las 3, pues. ¿Por qué? Porque usted necesita cargar, necesita incrementar y necesita mostrar, sí o sí. Es más, tal vez necesita alguno complementario, no lo sé. Solamente usted lo va a saber porque usted es el programador. Bueno. ¿Está bien? Sí o sí tiene que tener, digamos, ¿no? Esto, no sé, es lo que yo veo, es lo que yo le sugiero. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. También se sugiere hacerlo en Python y dice así: cargar una lista con palabras de forma manual y mostrar la cantidad de palabras de cada entrada en la lista, dice. Entonces,
va a tener una lista, por ejemplo, que se llame lista de palabras o lista de nombres, no importa el nombre que le coloque. Entonces, ejemplo, dice, ¿no? Debe solicitar al usuario la cantidad de elementos que cargará en la lista, o sea, cuántas palabras o cuántos nombres quiere cargar en la lista, si usted quiere. Y dice así, en caso de ingresar, dice, ¿no? Las siguientes palabras desde el teclado, por ejemplo, María Antelo, Rosario Bustamante Cabrera, Luis Andrés Rocabado Peña, Luz María de los Ángeles Canido Soria. Entonces dice de que el sistema debería hacer eso. Y al contar las palabras de cada entrada en la lista, dice, ¿no? Debe mostrar en la pantalla los siguientes. Palabras cargadas en la lista. Fíjese, lista de palabras, dice, ¿no? María Antelo, Rosario Bustamante Cabrera, Luis Andrés Rocabado Peña y Luz María de los Ángeles Canido Soria. Entonces dice cantidad de palabras de cada entrada en la lista. Entonces, ¿qué debería mostrar? Cuenta. María, 1. Antelo, 2. Entonces, 2 palabras. ¿Qué debería mostrar aquí? La lista de palabras. Rosario, 1. Bustamante, 2. Cabrera, 3. Entonces, 3 palabras. ¿Qué debería mostrar ahora aquí? Luis, 1. Andrés, 2. Rocabado, 3. Peña, 4. Entonces, 4 palabras. Y obviamente aquí deberíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Entonces, de esa manera, jóvenes, debería mostrar la lista de longitud de palabras. Ahora, los métodos auxiliares que podría tener es de que usted mande una palabra, o sea, ¿no? Contar palabras, puede tener un método que diga contar palabras como función. Entonces usted manda una palabra y el que le va a retornar la cantidad de palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La cantidad de palabras. Entonces usted manda una palabra sin importar el tamaño y él le retornaría la cantidad de palabras. Es un método, digamos, que se sugiere que podría implementar. A ver cómo hemos colocado por aquí, ¿no? La implementación, opciones, ¿no? Tales como, dice, ¿no? Bien. La implementación del algoritmo, dice, no debe estructurarse mediante procedimientos y funciones tales como contar palabras. Entonces, ¿cómo funciona? Va a decir, son tantos. Y lo único que hace es pasear la lista con un for, con un while, y le dice, dígame, ¿cuántas palabras tiene? Y no es más. Y eso le carga en una lista de longitud de palabras que se define. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Perdón, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Aló? Listen, disculpa una consulta. ¿Sí? Ayer dijo que íbamos a determinar hoy día si lo íbamos a hacer en grupo. Es individual, es individual esto. ¿Individual va a ser? Sí, individual. La siguiente vamos a hacer grupal, ¿ya? Porque más requiere de trabajo más complementario. Este individual. Listo. Bien. Entonces, jóvenes, este es lo más importante, el método más importante. Contar palabras, que tiene que ser una función. Bien, jóvenes, acuérdense que en Python, jóvenes, si coloco return, es una función. Y si no le coloco, se comporta como procedimiento. Es una gran ventaja de Python, jóvenes. Y Python es muy bueno, jóvenes, para contar palabras. Todo. Tiene hartísimas funciones. Van a encontrar varios métodos. Caso contrario, lo implementa. ¿Estamos de acuerdo? Se sugiere implementarlo porque a veces los otros métodos no siempre trabajan bien. La última, dice así. Cargar una matriz con números aleatorios y obtener los elementos de una de las columnas de la matriz en un vector, dice. O en una lista, coloquemos, porque estamos utilizando lista, en una lista.
Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargamos la matriz aleatoriamente y asumamos que nos carga estos valores. Entonces, dice, ¿no? Que al usuario deberíamos preguntarle, dice, ¿no? Cargar y obtener elementos de una de las columnas de la matriz en una lista. Coma, vamos a colocar, ¿no? El número de columna, dice, ¿no? Columna a ser obtenido debe ser ingresado por el usuario. Entonces, muy bien, usted agarra, carga aleatoriamente la matriz, ¿no? Le muestra al usuario y le dice qué columna quiere obtener. Y le dice usted, el usuario le dice la columna número 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Así lo va a contar, pero en Python empieza en 0, por si acaso, al igual que en C. Entonces usted va a tener que manejarle con un pequeño incremento para simularle al usuario de que él no tiene ese problema. Porque usted nunca cuenta por 0, 1, 2, 3, 4. Columna 1, 2, 3, 4. Fila 1, 2, 3, 4. Porque ese es el proceso de contabilidad normal. Bien, dice, si se obtiene la columna, aquí debería ser, ¿no? La columna 4, la columna 4, entonces el resultado sería el siguiente. Elementos de la columna 4 nos tiene que decir imprime la lista. Y usted sabe muy bien, jóvenes, que en Python imprimir una matriz, imprimir una fila es cosa fácil. Bien, puede ser que en la matriz tenga un problemita, pero bueno, para eso están, jóvenes, los documentos, la web y todo lo que hay. Dice así, la implementación del algoritmo debe estructurarse mediante procedimientos y funciones tales como cargar aleatoriamente matriz, mostrar elementos de la matriz y obtener columna de la matriz. Entonces manda la columna que quiere obtener, la matriz y el número de filas, y él le devuelve una lista. Nota, dice, debe enviar como documento adjunto por la plataforma virtual la implementación de los algoritmos en el lenguaje Python. Entonces, acuérdese que el lenguaje Python tiene una extensión cada algoritmo, ¿sí? Entonces, hay a veces que me dicen cuál es. Bueno, simplemente usted tiene que entrar, pues, jóvenes, a las prácticas que hemos hecho y va a ver que allí le va a mostrar la extensión de cada uno de los algoritmos. Si es en C, que dice .c. Si es en Python, le va a mostrar .py. Mire. Y así sucesivamente, cada programa, jóvenes, tiene su extensión. Bien. O sea, sería mandar los 3 algoritmos individuales. Sí. Así los 3 algoritmos, como, ¿sí? Ya, perfecto. 3 para algoritmos. La plataforma, subirlo directo. Entonces vamos a colocar, debe enviar como documento adjunto por la plataforma la implementación del algoritmo en lenguaje Python, ¿no? Entonces, el estudiante debe enviar, dice, ¿no? 3 algoritmos. Debe enviar 3 algoritmos, ¿no? Implementados en Python. Voy a volver a colocarlo, ¿no? 3 algoritmos implementados en Python, dice, ¿no? En 3 archivos. Vamos a volver a colocar, jóvenes, aquí. En 3 archivos separados. ¿Por qué? Porque no falta alguien que agarre, le mete en uno todito y me dice que está ahí. Y si no corre, yo hago correr. No corre, pues, compañero. Yo califico eso. Así que no puede usted meterle todo en las 3. No sé cómo lo harán, pero la cosa es que no es así. Me ha tocado cada caso, joven. Entonces, el estudiante debe enviar los 3 algoritmos implementados en Python en 3 archivos separados. No creo que necesite más, pues, ¿no? Porque son 3 preguntas, cada uno de ellos vale 33 puntos. Y bueno, y ahí acabó, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes, antes que se lo liberemos? El examen. Listen, está diciendo que vamos a mandar 3 archivos, ¿no es verdad? Eso quiere decir que vamos a hacerlo en 3 partes diferentes.
Bien, jóvenes, si hemos liberado el El examen examen, está en el mismo lugar del teórico, en Inge. el mismo lugar, jóvenes. A ver, revisémoslo. Revisemos, jóvenes, porque hay a veces que me dicen no lo encuentro. Mira, ahí dice, ¿no? 100 con segundo parcial B. Lo único que tiene que es abrirle un nuevo enlace, le descarga, lo tiene ahí el examen, lo abre, mire, y ahí está. Cada una de las preguntas. Así que vuelvo a repetir, no me tiene que pegar aquí el algoritmo, por lo estoy pasando un archivo PDF para que no me haga eso. Tal como dice esto, debe enviarlo como documento adjunto. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir, jóvenes, cuidado que me digan de que no comprendieron ese detalle. Bien, jóvenes, entonces, ¿les parece bien si nos damos unos 5 minutos, 10 minutos de descanso y luego empezamos con los contenidos de la materia, como hemos dicho? ¿O ya nomás empezamos? ¿Qué dicen? 1:10. Y empecemos nomás, Inge. Empecemos de una vez, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, empezamos. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el avance de la materia, porque hay mucho que programar, como habíamos dicho anteriormente, y abriremos los enunciados de nuestros algoritmos. Un ratito, creo que hay alguno que está por aquí. Cerraremos esto. A ver, ¿qué queda? Bien, cerramos. Y nos quedamos en esta parte, donde dice implementar un programa que permita cargar una lista con n números randómicos, buscar un elemento con el algoritmo de búsqueda lineal. Bien, es muy similar a lo que van a hacer ustedes con una matriz también. Y ese lo tenemos implementado aquí. Abrimos y les explico ahora. Entonces, sí o sí, jóvenes, para implementar este algoritmo necesitamos importar una librería. Esa librería se llama random. Sí o sí necesitamos definir la implementación, ¿sí? Esta es la implementación de la función principal. Luego, jóvenes, tenemos que tener también el iniciador de la función principal. Una vez que tengamos eso, definimos la lista vacía. ¿Cómo se define una lista vacía en Python? Bueno, esta es la forma como se define. Definimos una lista vacía. Miren, ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Cargar elementos en el vector randómicamente. Entonces le pedimos al usuario que nos dé la cantidad de elementos en la lista. Coloquemos en la lista randómicamente. Entonces, ¿cuál es la? Dice, ¿no? Un ratito. Bueno, vamos a hacer eso, pero primero aquí diríamos así, ¿no? Solicitar al usuario la cantidad, dice, ¿no? De elementos que se cargarán en la lista. De forma randómica. Le coloqué el comentario muy genérico. Bien, luego dice que nos definimos un i. Este i es el que me va a permitir a mis jóvenes iterar con la función while, con este i, porque la función while o while necesita de un iterador, de un elemento que permita controlar. Mire, ahí está. Entonces, mientras i que es menor que n, while trabaja como un for, tranquilamente. Entonces dice, en la lista L se va a hacer un append. ¿Por qué? Porque esta lista, jóvenes, es un objeto, tiene ya un método para adicionar y le va a adicionar directamente el número randómico. Bien, pero usted dice, y podemos hacerlo que yo defina aquí un elemento que sea igual al elemento randómico para que no sea tan rápido que se entre en la lista. Claro, y aquí usted le coloca el elemento, entonces adiciona el elemento randómico que ha creado. ¿Está de acuerdo? Ese, el elemento.
en la lista con append. Append significa adicional. Y eso cargamos en la lista. Bien, jóvenes, un ratito. Mi mouse no quiere reconocerlo. Y luego, jóvenes, el while necesita de un incrementador para que llegue hasta n, pues. Entonces, eso es lo que hace el i. I es igual a i más 1. Pero también hay otra manera, colocarle i más 1, ¿no? Pero no, ahora vamos a hacerlo así nomás, con i es igual a i más 1. En C se puede colocar i más, ¿se acuerdan? Python no soporta eso. Luego dice que imprimimos o mostramos los elementos de la, un ratito a ver, mostramos, listar, dice, ¿no? Con elementos cargados en forma randómica, ¿no? Lista con, entonces mostramos los elementos de la lista. Y ahora mostramos los elementos de la lista L, le colocamos. Entonces decimos print en lista con tantos elementos cargados de forma randómica. Hicimos print L. Mire, esto es para mostrar la lista. Es una maravilla Python. Mire, imagínense una línea y él me lo muestra todo. Qué maravilla, ¿no? Entonces, luego, jóvenes, dice que tenemos que buscar el elemento. Dice, ¿no? Aquí buscamos, vamos a colocar buscamos el elemento en la lista. Es que dice vector porque esta parte era puro vector, es otra manera de manejo, ¿sí? Por eso es que está así. Y bueno, entonces nos colocamos como L. Ahora, pero usted dice, pero aquí había un L y L, no entiendo. Bueno, entonces colocamos LRAN, ¿sí? O LR de randómico. Y aquí colocamos LR de randómico. LRAN coloquemos, ¿no? LRAN, randómico, RAN. Y aquí colocamos LRAN para que no se confunda. Ahora, este es el elemento a buscar. Entonces, este podemos llamar LBusc. Elemento a buscar. Y bien, entonces le decimos, buscamos el elemento, ¿no? Digamos así, ¿no? Solicitamos al usuario que elemento desea buscar en la lista. Acuérdese que ya lo conoce la lista del usuario. Mira y dice, quiero buscar este elemento. Y le decimos, escribe el elemento que desea buscar. Bien, y ese elemento, jóvenes, primeramente obtenemos la longitud del elemento. Entonces, en esta parte, ¿qué hacemos con esta función? Obtener, dice, ¿no? La cantidad de elementos de la lista con len. Acuérdese que también en C se puede hacer eso, ¿sí? Bien. Luego definimos una variable C, una variable I igual a 0, acuérdese, y con eso, jóvenes, el while va a volver a trabajar, le inicializamos en 0, porque si no hacemos eso, jóvenes, aquí tendríamos un problema, ¿no? Porque el i aquí está en la cantidad, es n-1, y entonces no funcionaría, por eso es que tenemos que colocar el i de vuelta en 0. Bien, entonces empezamos con while y nos preguntamos si el elemento, si en la lista posición i es igual al elemento que estoy buscando, elemento buscar. Y si es así, él va contando la cantidad. Esta es la cantidad de elementos, este es C. Entonces tal vez podemos colocar cantidad elementos, ¿no? ¿Sí? Cantidad, así cantidad elemento. O sea, ¿cuánto hay el cantidad del elemento? L buscar, el cantidad elemento buscar. Entonces, cantidad o L buscar, mejor coloco, muy largo, ¿no? Cantidad elemento a buscar.
Entonces la cantidad de elementos a buscar, jóvenes, es esta variable, este C. Y se va incrementando porque me dice cuántos hay. Bien. Y por aquí tenemos cantidad de elementos a buscar en 0. Entonces, si encuentra el elemento, si la lista sub i es igual al elemento que está buscando, entonces se incrementa la cantidad en cantidad de elementos a buscar más cantidad de elementos a buscar más 1. Y luego el iterador, también se incrementa porque si no, esto entraría a un ciclo infinito. Luego me pregunto si la cantidad de elementos a buscar es mayor a 0, entonces significa que encontró pues un elemento. Entonces digo, ¿no? El elemento buscar, aquí lo colocó, buscar, dice, ¿no? Está en la lista, dice, ¿no? Y se repite, ¿cuántas veces? Se repite en cantidad de elemento a buscar veces. Y luego, si no, dice el elemento a buscar, lo que estoy buscando no está en la lista. Y por último, hace un input, pulse enter para salir. Y con eso finaliza. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, del algoritmo? Por favor, háganlo. Pregunto, ¿o está clarísimo? Y paso nomás el algoritmo de una vez. Hello. ¿Aló, jóvenes? Hello. ¿Se entendió, Lice? Ya está claro, Inge. ¿Está clarísimo? Ya, por favor, ayúdenme porque ya saben de que si no yo me desespero aquí porque digo, ¿qué pasa? O no, o el volumen está mal, digo, ¿no? O qué, o sea, no, o hay algún problema de hardware o algo. Entonces, por eso es que siempre yo le digo, por favor, confírmeme, porque es la mejor manera de que mantengamos la interacción entre ustedes. Entonces, este método, jóvenes, no deja de ser un método base para que ustedes puedan hacer esa pregunta del examen, que aparentemente parece a veces un poquito larga, pero mentira, no es así. Python es tan interesante, jóvenes, Python, que con Python, jóvenes, las cosas imposibles se hacen posibles de una manera, pero muy interesante. Y eso es lo que quiero en este examen, que investiguen, jóvenes, la forma es como Python, jóvenes, hace las tareas. Tienen que ocupar listas, por favor. Cuidado que quiera hacerlo en buscar vectores, matrices. No le va a funcionar muy bien, porque necesita importar otras librerías. Sin embargo, las listas son estructuras de datos, jóvenes, nativas de Python. O sea, lo trabaja con listas. Sin embargo, con los vectores, jóvenes, son estáticos. Hay que cambiar, hay que hacer varias cosas. Yo cuando era programadorcito, digamos, ¿no? Tenía pues mis vectores dinámicos, todas esas cosas que yo me creaba. Entonces sí es posible hacer adaptaciones. Pero si hay una lista, ¿para qué me voy a complicar, jóvenes? Es por eso que el programador, muy bueno, jóvenes, conoce las bondades del lenguaje de programación, todas las ventajas que tiene y lo aprovecha a lo máximo. Esa es la diferencia entre un programador, digamos, ¿no? Y otro, el que realmente conoce las bondades del lenguaje y sabe cómo aprovechar sus características. Bien, jóvenes, díganme cuántos minutos necesitamos para poder implementar nuestro algoritmo. Ya, este es el algoritmo que hemos implementado. Me pide la cantidad de elementos que se cargarán en la lista. Coloco 20 y dice la lista con 20 elementos cargados en forma randómica y me muestra la lista. Y dice, escriba el elemento que desea buscar. Cualquier elemento, no importa. Entonces yo agarro y coloco un número, por ejemplo el número 55, que es el último elemento de la lista, y dice el elemento 55 está en la lista y se repite una vez. Pulso enter para salir, cierro el programa. Acuérdense, jóvenes, que nosotros colocamos el pulso enter es por este motivo, ¿no? Para que yo pueda generalmente ejecutarlo directamente. Por ejemplo, dice escriba la cantidad de elementos. Ahora voy a colocar 100 elementos. Y me muestra los 100 elementos. A ver, coloquemos un elemento que sí se repite. A ver, veamos. ¿Qué elemento se repite? A ver, 76, 26, 70, creo que lo he visto por ahí. A ver.
51, 71, 75, 1, 15, 18. A ver, vamos a ver. Ahí le colocaremos el número 2, a ver si se repite el 4. El 20 se repite 2 veces. ¿El 20? Sí. El 20, a ver, vamos a buscar. Buscar el elemento que... Escribe el elemento que desea buscar. 20, dice. 20 está en la lista y se repite 3 veces. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para cuando yo elimine ese elemento, porque en lista hay una opción para poder eliminar rápidamente el elemento. Entonces ya sé, muy bien podía haber cargado la posición del elemento. Entonces digo, al final elimíneme este y este. Se acabó, caramba, ¿no? Ya nomás. Bien, entonces para eso es que nosotros colocamos esta sentencia final. Revisemos. Acuérdense, jóvenes, que en Python importa mucho la tabulación. Entonces, este espacio que ve, debe hacerlo con la tecla Tab. Sí o sí, no lo haga manualmente, no le va a funcionar. Si yo agarro esto, le doy un espacito así, no funciona, haga lo que haga. Entonces Python a mí al inicio me molestaba mucho porque por un espacio, porque yo estaba acostumbrado a darle espacios. Entonces al final tuve que aprender a darle Tab. Me olvido, no es más, le doy Tab y qué importa, porque ella ve dice, no, vaya, está muy allá adentro, yo quiero que esté aquícito, ¿no? No, aquí en Python dele Tab, sin miedo, ¿están de acuerdo? Y tiene que crear, digamos, la indentación. Python necesita estos 2 puntos para para la sentencia while, if y otros más que utiliza o cuando está definiendo una función. Mire, necesita eso. Entonces la indentación es clave en Python. Si no, no le va a funcionar, compañero. Bien, lo cierto no sé por qué sería de que no estaría funcionando, pero como le digo, lo más común es por la indentación en Python. Y a veces nos hace decir que Python no es un lenguaje bueno. Muchos critican ese detalle, pero es justamente porque ellos están acostumbrados a dar indentación manual con la barra espaciadora. Python dice no, pulse Tab es mejor. ¿Listo, jóvenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Han revisado ese detalle? Sí, ingeniero, eso era. Una ahí no la alineé bien para sumarle el más. Ya, entonces yo tengo que explicarles. Por de hecho, yo le enseño, jóvenes, más que todo con los errores que a veces nos pasa, las fallas que me pasan. Porque en realidad, jóvenes, le voy a dar el secreto del aprendizaje. El secreto del aprendizaje, jóvenes, no está en que uno ya lo sabe. El secreto del aprendizaje está en que uno soluciona los problemas en ese proceso de aprender. Entonces, Elon Musk, que es uno de los señores más interesantes como emprendedor, como empresario, todo, dice que a sus trabajadores jóvenes no les pregunta dónde estudiaste, cuál fue tu calificación, si fuiste el mejor estudiante y no sé qué tanto más, no. Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué proyecto has implementado? ¿En qué proyecto has participado? Le pregunta. Y así que usted le cuenta los proyectos que ha hecho. Y de acuerdo al proyecto que le llama la atención a él, le dice, ¿no? Y en este proyecto, ¿qué problemas tuviste? Y dice que el otro comenta los problemas que tuvo. ¿Y cómo lo solucionaste este problema en concreto? Eso, ¿no? Y entonces le comenta. Y entonces, en función de eso, él lo más le contrata a la gente, joven. Es otro enfoque, otra forma de hacer, joven. Así como hay empresarios jóvenes que trabajan por objetivo. Cumplimos el objetivo, nos pagan. No cumplimos el objetivo, no nos pagan, joven. Es bien estresante ese trabajo, pero también es bien gratificante. ¿Por qué? Porque le enseña a ser bien objetivo, jóvenes. A no distraerse. Imagínense que nuestras instituciones públicas les pagarían así, jóvenes, por objetivo. Nos atienden, nos hacen, los servicios correctamente, nosotros los calificamos y en función de eso que les paguen. No, pues compañeros, seguro que se van muchos de ellos sin sueldo cada mes, jóvenes. Entonces, son enfoques muy innovadores, jóvenes. Y no son nuevos, son innovadores, pero no son nuevos. Ya tienen varias décadas, jóvenes. Así que muchas empresas interesantes del mundo, jóvenes, trabajan de esa manera. Bien, jóvenes. Entonces, ahora les explicaré el siguiente algoritmo. Veamos, ¿qué dice?
Implementar un programa que permita cargar una lista randómicamente y ordenarlo por el método Bubble Sort en forma ascendente. Y usted dice, no, pero eso ya lo hemos hecho. Sí, jóvenes, ya hemos hecho, pero estamos yendo a hacer algo interesante también que no hemos hecho anteriormente. Bien, entonces cargaré el ejemplo que yo ya tengo implementado, como hemos visto de que esto no está funcionando un poquito más. A ver, este de aquí creo que no, cargar una lista randómicamente y Bubble Sort, número 12, ¿no? A ver, no me voy a equivocar. ¿Se acuerda? El otro día le expliqué otro algoritmo y... Ay, señor, cada cosa que no pasa, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, fíjense que ustedes ya han utilizado este método, o diré este método, este algoritmo de ordenamiento. Y va a ver que ahora lo van a entender rapidísimo. Necesitamos, jóvenes, importar la librería random, sí o sí. Entonces, en esta parte definimos, implementamos la función principal main. Y en esta parte lo llamamos. Ahora concentrémonos en la función main. ¿Qué está haciendo? La función main dice que define una lista vacía. Le pide al usuario cuántos elementos va a tener en la lista. Eso cargamos en n. Definimos una variable i iteradora que empiece en 0. Con eso, con el while, cargamos elementos de forma randómica en la lista. Ese elemento se hace un append en la lista. Ahora alguien me dice, ¿y por qué le coloca L? ¿Podemos colocar la palabra lista? Segurísimo. Usted coloca la palabra que vea conveniente. Le coloco una L de lista porque una lista no me ocupamos. Entonces, si tuviera dos listas, colocaría lista de una cosa, lista de otra cosa y así sucesivamente. Entonces, cuando ocupo while, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado con el manejo del iterador, el incrementador, el que tiene que llegar antes de n. Así que hay que incrementarle, caso contrario se coloca en un ciclo infinito. Y una manera a veces de pararlo es cerrar la ventana, control C para cancelar, control C para cancelar. ¿Estamos de acuerdo? En el modo especialmente en el modo de consola, la pantallita negra. Muy bien, dice que luego mostramos los elementos de la lista sin ordenar. Todavía no está ordenado. Recién lo hemos cargado. Y como usted sabe, jóvenes, que mostrar los elementos de una lista en Python es pues un chiste, la verdad de todo. Es decirle print L y él hace todo. Él hace todo por nosotros. Bien, el siguiente paso, jóvenes, es ordenar. Ordenamos, dice, ¿no?, los elementos de la lista en forma ascendente y utilizando el método Bubble Sort o burbuja. Entonces, jóvenes, definimos o tenemos la cantidad de elementos de la lista. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Obtenemos la cantidad de elementos de la lista. Bien, ya lo tenemos. ¿Y este i para qué sirve? Es el iterador para el while. Así que le colocaremos más abajito para que no se mezcle. ¿Sí? Y entonces esto va a ir hasta el valor de n, pero n-1. Va a tener un j que va a ir de i un poquito más adelante. Ahora atiéndame. Acuérdese que el burbuja apunta en un lugar y tiene que apuntar un poquito más adelante para poder compararlo, contrastar los elementos, ¿no? Y luego hacer el intercambio si fuera necesario. Caso contrario, este elemento aumenta un poquito más allá y contrasta los elementos, compara los elementos, ¿estamos de acuerdo? Y así sucesivamente, si fuera necesario, en caso de que este elemento es mayor que este otro elemento, entonces hay un intercambio de valores, pero el puntero se sigue manteniendo para allá para poder seguir llevando los elementos. El más pesado se va a la derecha. Entonces, jóvenes, eso es lo que hace en este lado. Mire, fíjese, no tiene dos for, tiene while. Tiene dos while, ¿no? Bien. Y con eso, jóvenes,
maneja el J, por eso más adelantecito, y dice J hasta el valor de n menos. Un n menos. ¿Por qué un n menos? Porque acuérdese que la lista en Python empieza en la posición 0. Por eso. Ahí a veces me dicen, ¿por qué n? Y no a n. ¿Por qué? Porque empieza en 0, con el índice 0. Y esta parte, jóvenes, es el que realmente, jóvenes, ordena. ¿Por qué? Porque aquí se pregunta si la lista, el elemento de la lista en la posición i es mayor que el elemento de la lista en la posición j. Si L sub i es mayor que L sub j, dice, intercambiamos el valor de los elementos de la lista. Listo. Y para eso nos definimos una variable auxiliar que es igual a L sub i. Luego L sub i es igual a L sub j. Luego L sub j es igual al valor del auxiliar y con eso ya se intercambió. Acuérdense que en la implementación que hemos hecho en C, jóvenes, tanto el método de ordenamiento como el método de intercambio estaban separados. Alguien me dice, ¿y podemos hacer eso aquí en Python? Sí, jóvenes, se puede hacer también en Python. Se puede hacer. Pero como estamos recién entrando a comprender el lenguaje, es que no estamos todavía estructurándolo de esa manera, pero sí se puede. Bien, entonces, jóvenes, este método trabaja, termina y lo ordena. Y luego, ¿qué hacemos? Dice, mostramos los elementos de la lista ordenada con el método BubbleSort. Y entonces hacemos printl, nada más. Yo cuando supe esto de Python, digo, miechi, qué cosa más buena de Python. La verdad es que este lenguaje es más poderoso. Y mucho más, jóvenes, cuando podemos nosotros generar números, pero bien grandes, con muchos decimales, con muchos números enteros. Python es una maravilla, jóvenes. Yo no sé cómo lo hace, pero tiene un compilador, pero un intérprete. Tiene un motor, digamos, ¿no? En el lenguaje que es mucha dosis. Bien, jóvenes, hagamos correr nuestro algoritmo como siempre lo hacemos, correr, y veamos, dice, escriba la cantidad de elementos de la lista, le coloco 50. Entonces, fíjese que en ese mismo momento, jóvenes, me genera la lista sin ordenar, ahí, y la lista ahora ordenada con el algoritmo BubbleSort. Bien, pero ahora aquí hay algo interesante, jóvenes, ¿para qué me sirve ordenar un algoritmo? Porque esa es la pregunta que yo me hacía también como estudiante. ¿Para qué tanto método ordenar? Jóvenes, cuando yo utilizo el método de ordenamiento en una lista, en una matriz, yo de entrada, jóvenes, tengo el elemento mínimo de la lista. O sea, si me dicen, de una lista de ventas, determine cuál es la venta mínima o el monto mínimo de la venta, 6. Determine el elemento máximo, 100. Determine el elemento, o sea, la venta media. Agarra cuántos elementos tiene, tienes 30, divide entre 2 cada tanto. Y de pronto usted lo redondea y dice, qué sé yo, digamos, 40, dice la venta media. Punto, no es más. Determina el promedio. Hace una sumatoria de todo esto y le cuento que Python tiene pues unos métodos buenísimos, jóvenes, con estadística para poder hacer. Así que los siguientes pasos que vamos a hacer va a ser aprender también esa parte de esas funciones estadísticas con archivos más para poder trabajar con Python. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, pulsamos en Enter y con eso finalizamos esta parte del algoritmo. Si no hay ni una consulta, les paso el algoritmo. ¿Puedo pasarle, jóvenes? ¿Para qué le pregunto, no? Les pasaré de una vez. Ahí va la primera parte. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Usted dijo, digamos, que si dice, digamos, esos n números que ha hecho aleatoriamente, dice que se le puede sumar todo, por ejemplo. ¿Cómo sería un algoritmo así? O sea, que haría que el algoritmo, o sea, el resultado... Ir pasando, sí. Nos paseamos por la lista y vamos haciendo un sum. Ese elemento, o sea, la variable sum o suma total es igual a suma total más la L sub i.
¿Comprendió la fórmula? ¿Cómo sería? Esa es la fórmula matemática, el modelo matemático eso. O sea, la suma total es igual a suma total más L sub I. ¿Por qué? Porque L sub I va a estar dentro de un while y va a ir navegando por todo. Creo que sí, ya está bien, ¿no? Los dos. Ya lo publiqué, jóvenes. Entonces podemos hacer lo siguiente. Ucha, también el tiempo, ¿no? Si me dan tiempo hoy día, podemos hacer eso. ¿Cómo sacaría la sumatoria? ¿Qué dicen? No toma mucho tiempo o no debería tomar mucho tiempo. O sea, creo que más o menos he entendido, pero me gustaría cómo usted lo hace. Para... Ya. Y les cuento una cosa más loca todavía. Utilizando, jóvenes, las opciones de estadística, usted no escribe casi nada código, es una línea. Decirle, deme el max, deme el min, deme esto, deme desviación estándar, deme esto, deme el otro, todo. Veamos un poquito para que usted investigue, ¿ya? Para que vaya yendo. O si no, el domingo les enseño, jóvenes. No tengo ningún problema. Es más, yo quisiera tener más horas de clase para poder enseñar más. Coloca así, ¿no? Python, mira así. Python. Estadística. Ya, descriptiva. Estadística descriptiva con Python. Vamos a abrir dos paginitas. A ver qué nos muestra. Lo que me interesa es la librería y los métodos. Y ahorita lo voy a mostrar de la lista más. Vamos a colocar Python. Dice, ¿no? Métodos de la lista. Así. Por eso que importa, jóvenes, cómo buscamos en la web. Les cuento lo siguiente, cuando yo era estudiante era buenango para buscar datos, así que yo era el recopilador de bibliografía para los proyectos, para todo, porque ¿qué sería? Pues los otros compañeros no eran muy buenos, así que me decían, no sé cómo lo encontrás, pero que lo encontrás, ¿no? Porque yo he buscado y nada menos decía. Dice así, tabla de contenido, ¿qué es estadística descriptiva? Utiliza NumPy, es una de las librerías, ScSciPy para el análisis numérico, ¿no? Posición central, grado de desviación y no sé qué tanto más que enseñan en esta página. Y fíjese, dice, de NumPy, impórteme el array. Dice, de NumPy, impórteme el random. Y obviamente, importe como normal el NumPy, el otro como random, dice, ¿no? Impórteme, dice, ¿no? Aquí lo han colocado juntos también, ¿no? Bien, sigamos un ratito, voy a cerrar esta ventanita. Y fíjese que primero le da la teoría de lo que es la posición central, de la media, mediana y moda. Le da las funciones y luego le dice cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Mire, fíjese, calcula la media. Median data. ¿Qué es data? Una lista. Median data. Y calcula la mediana. Por eso cuando hace años, jóvenes, encontré esto y dije, pero si este Python después... Mucha dosis para el análisis de datos, desviación estándar de la lista, todo. Por eso es que en el examen se le está pidiendo, jóvenes, que usted aprenda a traer una columna de la matriz, porque esa matriz podría ser la venta, jóvenes, de las diferentes sucursales en los diferentes meses. Entonces yo le digo, extráigame la columna 1, la columna 2, 3, 4 y le calcula la media, el promedio, toda esa cosa. Entonces, ese examen tiene un objetivo de aprendizaje. Con las palabras también, jóvenes, para hacer reemplazo para todo. Bien, sigamos viendo, jóvenes, el poder de Python. Y fíjese, aquí está ocupando, digamos, otras librerías y no sé qué hace PTP, ¿vale? Ya, esta es la varianza, la desviación estándar. No sé qué hará este de PPT, tendría que leerlo. La mediana, ¿sí? Y entre la estadística, y esto ya me está dando el coeficiente de variación, ¿ve? Está dividiendo los dos valores, y tenemos aquí la desviación, grado de desviación, puntaje Z, y fíjese todo lo que tiene, jóvenes, la fórmula, y lo que está haciendo, cómo lo está aplicando. Entonces, revisión, dice, método de descripción random, un ratito, normal, array, NumPy, ya. Entonces, random tiene todos estos métodos, min, mediana. ScSciPy, dice, ¿no? Tiene la moda, el PPT, rango calculado, dice, ¿no? El PPT es PTP es el rango de calculado de la lista.
Bien, tenemos aquí el VAR, la varianza, la desviación estándar, la covarianza y el coeficiente de correlación que existe. Es interesante, jóvenes, este análisis de coeficiente de correlación, porque me permite saber, jóvenes, si la edad está vinculada con el peso, para saber si los niños jóvenes tienen, jóvenes, una nutrición correcta. Poder determinar, jóvenes, si el sueldo está vinculado también con las horas de trabajo y poder saber si a la gente le estamos pagando bien o no, o le están pagando bien. Y también tiene Matplotlib para el análisis gráfico. Y este es interesante, jóvenes, porque me permite hacer este tipo de gráficas en Python. Miren, y la verdad todo que son buenísimos porque tiene inclusive, jóvenes, mira aquí está el test student, la implementación, ¿no? Y tiene, jóvenes, inclusive, jóvenes, tiene una librería para poder trabajar con diagramas de Venn, así que me hace los redonditos, los conjuntitos, ¿no? Cuando le hago a unión tanto, intersección tanto, y me da los resultados más. Y este es con PyPlot, para poder hacer las gráficas. Mire esta belleza. Entonces, voy a compartir esta página con ustedes, jóvenes, porque quiero que ustedes sigan aprendiendo, porque ustedes, jóvenes, no pueden dejar de aprender. Entonces, mi profesora de inglés, que era una señora mayor de edad, muy buena señora, de todo el inglés que nos enseñó, ya no me acuerdo mucho, ¿sí? Excepto algunas de las clases, ¿no? Pero hay algo que nunca me olvido, jóvenes, lo que ella decía: jóvenes, dense la oportunidad de aprender. En ese entonces, jóvenes, no había internet como el que hoy manejamos. Nada, jóvenes, ¿sí? Así que era el libro, sí o sí, que la señora vendía, y sí o sí eran las clases, y otros libritos que había en la biblioteca, nada más, jóvenes. Y esos libritos los estudiantes se los sacaban por 2 días, el otro y al final usted nunca lo podía sacar ese libro. Entonces era grave, era otros tiempos. Hoy en día no, ya la vida ha cambiado, jóvenes, ¿sí? Así que usted tiene la oportunidad de ser mejor que el profesor, con muchas opciones. Obviamente la experiencia tal vez la diferencia, jóvenes, pero después de eso, jóvenes, ustedes tienen muchas opciones. Miren, semejante gráfica. Revisaremos rápido el otro. Por eso me gustaría mucho que me regalen unos minutitos para poderle ayudar. Y hay una parte, jóvenes, que se llama Notebooks, que trabaja, jóvenes, cuando yo instalo Spider, especialmente. Me carga varias herramientas, y por si acaso también se puede hacer esto en la web. Nada más que no me acuerdo ahorita el nombre de la librería, ¿sí? Pero en la misma web puede usted programar y hacer todo esto que le está mostrando aquí. O caso contrario, puede implementarlo tal como está. Por eso dice inline, o sea, no, perdón, este no es, sí, puede hacerlo esto en la web. Y en especie de libro usted va creando cada uno de estos y lo ejecuta por paquetitos. Todo el algoritmo por paquetitos. Miren, simplemente voy a pasar rápidamente para mostrarles que ya lo expliqué, y voy a compartir con ustedes el enlace, jóvenes, para que siga aprendiendo, jóvenes. ¿Por qué? Porque usted no puede perder la oportunidad de aprender, porque está en una edad muy interesante la vida, jóvenes, cuando todos nuestros sentidos casi trabajan a la perfección, jóvenes. Casi a la perfección. Bueno, de algunos siguen, ¿no? Pero otros no, porque ya se lo han lastimado. Entonces, cierro esto, jóvenes. Veamos que hemos tenido el backend de Python, dice, ¿no? A ver, programación, algunos componentes principales. A ver, vamos a ver si aquí hay algo interesante. Voy a ver, no hay nada interesante, jóvenes. A ver, revisar rapidito. No, nada interesante. Bien. Estructura de datos, más sobre listas. Miren, cuando trabajamos con listas, ¿qué tenemos? El append. Hasta ahorita hemos ocupado solamente el append, nada más, ¿no? Nada más. Pero podemos hacer un extend para poder agregar a la lista más elementos dentro de la lista. O sea, una lista de listas. Para eso significa esto. Podemos insertar un elemento en la lista en una determinada posición. En la posición 3, 4. ¿Quién hace eso? La función insert. ¿Cómo se coloca? El A es lista y se dice insert en la posición 0 este elemento. O si no, en la posición 4 este elemento. Podemos eliminar un elemento de la lista. Le damos por valor, o también le podemos decir que lo elimine por el índice con pop. Y este pop me permite simular las pilas, pop.
Mira, tiene clear para limpiar, para eliminar los elementos de la lista, para vaciar la lista. Tenemos index, jóvenes, para poder retornar un elemento de la lista. Acuérdense, mira, por eso se escribe list, punto, tanto. ¿Por qué? Porque esta lista es un objeto que tiene métodos. Estos son los métodos, que pueden ser funciones o procedimientos. Mire, el count, para saber cuántos elementos tiene la lista. El sort, o sea que nosotros estamos creando un método de ordenamiento cuando ya existe. Sí, jóvenes, porque ya tiene el sort. Y usted lo puede ordenar en forma ascendente, descendente. Y obvio que debe utilizar pues métodos bien optimizados. No creo que ocupe un bubble sort. ¿Qué métodos tendrá? Mire, tiene también list reverse. Invierte los elementos de la lista ya no más. O sea, si están de un lado o de otro lado, yo le digo, inviértame los elementos de la lista. Usted tiene que agarrar, irse por el último, ir cargándole en la nueva lista. No, usted le dice reverse list y ahí se acabó el lío. Copiar, dicen superficial de la lista equivalente a tantos. Y fíjese, jóvenes, y aquí hay ejemplos. Miren, tantos ejemplos que hay. Y Python utiliza varios tipos, varias estructuras de datos, varios tipos de variables. Python, ¿sí? Diccionarios, listas, vectores. Un ratito, a ver, vamos a enviarlo así. Entonces Python es una maravilla, jóvenes, como lenguaje. Y Python ha sido hecho, jóvenes, ese lenguaje para soportar la demanda de este siglo, jóvenes. Obviamente con C podemos hacer lo mismo, pero es por mucho sacrificio, compañeros. Es como querer construir una casa, ¿no? Un edificio, pero a fuerza bruta, ¿me entienden, no? Solamente albañil, pala, picote, carretilla, no, pues. Sin embargo, con Python es como tener, jóvenes, esos cargadores, esos ascensores, no sé qué le llamarán, pues esos equipos, ¿no? Que bombean hasta arriba el cemento, todo. Así es Python, jóvenes. Fíjense, tipo lista con Python. Aquí tenemos métodos, appen, cómo se hace, mira el extend, todo. Mira lo mismo, pero de otra manera. Así que hay información, jóvenes, como quien dice, a patada de Python. Hartísimo en la web, jóvenes. Ni fuera de los cursos que hay. Solamente usted tiene que buscarlo. Nada más. Entonces, puede hasta buscar, digamos, ¿no? Python 10, ¿no? Listas tipo matriz, así. Eso es lo que usted va a investigar. Por eso que mañana, ¿cómo hace en Python matrices? ¿Sí? ¿Cómo crea trabajar con matrices? Utilizando listas. Mire, Python utilizando listas. Entonces, cuando usted viene, busca por aquí, define cómo lo crea la lista. Esperemos un ratito que cargue. Está lento, ¿no? A ver, no se ha cortado. Seguimos. Y tiene que buscar así. ¿Cómo define una matriz? Mire, ¿cómo lo va metiendo? Haciendo el append en la matriz. Ahí tiene la matriz definida. Hace un append de una lista. O sea, dentro de una matriz le mete otra lista y con eso tiene que hacer. Una manera utilizando listas. Tal vez otro le dé otra opcioncita más interesante, pero es una de las opciones. Así que no me puede decir de que no puede hacer una matriz, ¿no? Entonces crea su matriz, que es un elemento normal, y dentro de ese elemento hace append de una lista vacía, y en esa lista vacía va agregando por filas los elementos. Mire, es otra formita de hacer, pero ahí. Ahora hay, como yo le cargo elementos a una posición, coloca su IJ de esta manera, muy similar a lo que hacemos con C. Mire, no está tan bonito este tutorial, pero bueno, ahí le dirá lista cómo tener una columna de una matriz en Python. Mire, listas, arreglos y vectores en Python también maneja. Y usted me dice, sí, y lo puede hacer como matriz o como en Python, puede hacerlo también. Pero le propongo, digamos, que lo haga con lista por las funciones que tiene. Simplemente, puede hacerlo. Mira, aquí está. Este está trabajando como una matriz. O sea, una lista con una sublista. Está lo más bueno esto aquí. Import array, dice no sé qué tal. ¿Sí? Está trabajando esto como un tipo array también.
Aquí tenemos más, a ver, sé que hay algo. Matriz, mira, fíjese cómo lo crea. Una lista de listas, mira, ahí está, cada fila es una lista. Sí, este está bonito, así que este de aquí se los pasaré. A los jóvenes, están activos, están ahí, están viendo, van a disculpar, me estoy emocionando creo mucho, con esto termino ya, pero como mañana ya no nos vemos la carita,